Hola, mi nombre es Daniel Amado García, yo soy estudiante de comunicación social, estoy cursando el cuarto semestre, pertenezco a la Corporación Universitaria Minuto de Dios o Uniminuto y este video es la primera actividad del curso de semiótica, el cual está titulado de la siguiente manera: la representación de los signos de la cotidianidad. Para desarrollar la actividad se nos ha expuesto el siguiente caso, donde nos hablan de Isabela, una niña de 7 años que vive con sus padres, que son profesionales de las ciencias de la salud y tienen un trabajo el cual tiene un horario laboral complejo. Isabela tiene ciertas dificultades para comunicarse, de aprendizaje, pero bueno, vamos a leerlo de la siguiente manera, como está en la plataforma. Dice: Isabela es una niña de 7 años y ya vive con sus padres, quienes son profesionales de la ciencia de la salud y tienen un horario laboral bastante complejo. Al escuchar el canto de las aves, Luis, el padre de Isabela, se levanta para ser un superhéroe en el Hospital San Juan. Mientras Luis se prepara para salvar el mundo, Gabriela, la mamá de Isabela, recoge los juguetes que están regados por toda la casa, como si un huracán o un tornado hubiese pasado por allí. Isabela tiene que levantarse para ir al colegio. Ella tiene en su mesa de noche un despertador, pero extrañamente nunca lo escucha y su madre tiene que ir a levantarla todos los días. Como cada mañana abre las cortinas de la habitación de su hija para poder que entre la luz del día. Isabela va al colegio un poco desmotivada porque ha tenido algunas dificultades en la asignatura de lengua castellana. Intenta tomar nota, pero su redacción no es la mejor. Omite algunas letras en su escritura y no separa algunas palabras de otras. Cuando se debe de realizar exposiciones es un poco tímida, habla en voz baja, suda en exceso y siempre fija su mirada al suelo. La niña tiene un gran gusto por el dibujo y siempre carga una libreta que particularmente tiene el dibujo de unas alas en su portada. Isabela dibuja algunas cosas según su estado de ánimo. Por ejemplo, cuando se siente triste dibuja animalitos con lágrimas en sus ojos, en sus rostros. Mientras que en sus momentos de felicidad dibuja globos de muchos colores, arcoíris y unicornios. Desde que estaba muy pequeña presentó problemas para expresarse. Permanecía un poco sola por el trabajo de sus padres y solo emitía sonidos para pedir las cosas. Cuando creció un poco e ingresó al jardín, se aislaba de sus compañeros y estaba muy sola, razón por la cual no tenía con quién hablar. Su profesora en aquel entonces le asignaba actividades relacionadas con el fortalecimiento de la motricidad fina y el dibujo. Durante un par de años la pequeña Isabela hacía dibujos de una niña aislada de sus padres y dejaba esos dibujos en la nevera, en la mesa del comedor y otros lugares visibles, pero al parecer sus padres nunca se detuvieron a observarlos. La niña de la casa fue creciendo hasta enfrentarse a la secundaria, en donde llegó con esas mismas falencias en lengua castellana. Sin duda, el fuerte de Isabela era la artística. Con estas falencias aumentó la pena de ella, así como su soledad. Cada día se alejaba más de su entorno y sus procesos de comunicación se centraban en expresar sus pensamientos y emociones a través del dibujo. Bueno, de acuerdo al caso anterior, se nos ha solicitado considerar los siguientes cuestionamientos, que dicen de la siguiente forma: ¿cuál considera que es la problemática del caso de Isabela? ¿Qué signos se identifican en el texto? ¿Considera que el dibujo es una buena alternativa para expresarse? ¿Y encuentra elementos de la semiótica en el texto? Bueno, para responder la primera cuestión, la primera pregunta, vemos claro que Isabela tiene un déficit cognitivo y presenta problemas de aprendizaje. Isabela tiene problemas de redacción, puesto que omite letras y no separa unas palabras de otras. Tiene problemas para expresarse que vienen de los primeros años de vida, donde no se comunicaba con palabras sino con sonidos, como lo veíamos ahorita. Analizando un poco a profundidad, podemos encontrar que es posible que parezca de dispraxia verbal. Pero, ¿qué tipo de trastorno es este? Observemos un poco lo que dice el Centro Neurológico Antonio Arayón. Dice: la dispraxia verbal es un trastorno específico del desarrollo del habla en los niños, el cual les provoca un problema a la hora de pronunciar
las sílabas y los sonidos. Sus causas se desconocen hasta el momento. Se trata de un trastorno de origen neurológico que se adquiere antes de nacer. Con esto podríamos explicar parte del problema que tiene Isabela. Sin embargo, surgen otros cuestionamientos debido a que sus padres, al ser profesionales de la salud, deberían de haber detectado algunos síntomas y buscar darle el tratamiento correspondiente. Sin embargo, esta no es la única razón de sus problemas, sino que durante su niñez o su infancia no tuvo el desarrollo correcto del habla, de todos esos procesos cognitivos no los desarrolló de la manera que debía ser. Siguiendo con la segunda pregunta, que es la identificación de los signos. Bueno, partiendo de la siguiente base, podremos analizar los signos presentes en el caso de Isabela. Uniminuto dice lo siguiente: el signo es todo aquello que se encuentra alrededor que puede ser percibido por los sentidos. Esto se refiere a una imagen, un sonido, olor, un sabor, etc. El ser humano se encuentra en constante relación con el signo y por lo mismo en procesos de comunicación. Por lo tanto, entendemos que el signo es aquello que percibimos con nuestros sentidos y con aquello que interactuamos constantemente. Ahora, yendo a los signos que encontramos en el texto, tenemos los siguientes. La rutina de Isabela y sus padres implica una comunicación verbal y no verbal entre sí. El canto de las aves que despierta a su padre. La madre de Isabela que le insta a despertarse y abre las cortinas para que entre la luz del día. Las dificultades que tiene Isabela en la escuela, describiendo sus deficiencias en la escritura, la omisión de ciertas letras a la hora de escribir y la dificultad para separar unas palabras de otras. Nos señalan un lenguaje escrito y verbal. El describir el interés de Isabela en el arte, más específicamente en el dibujo, el cual nos representa una comunicación visual o no verbal, y la importancia del arte para Isabela, puesto que mediante de este ella encontraba la manera de expresarse. El describir problemas de expresión de Isabela al momento de intentar hablar y terminar haciéndolo mediante sonidos no representa un intento de comunicación verbal. Tercero, bajo mi concepto, el arte es una forma de expresión válida, y es que ha estado ligada al ser humano desde el principio. Muestra de ello son las obras rupestres dadas en la prehistoria, donde dichos asentamientos o pueblos, mediante estos dibujos, lograban transmitir lo que sus limitaciones verbales les impedían. En otras palabras, el arte es parte del ser humano. Y para finalizar, en el texto encontramos los siguientes elementos de la semiótica, los cuales son: vemos que hay elementos visuales, no verbales y verbales, los cuales se dan en la poca comunicación que tiene Isabela con sus padres. El aspecto verbal lo encontramos en las dificultades que vemos en Isabela a la hora de hablar y expresarse, lo cual ha generado problemas cognitivos en ella. El dibujo es una expresión visual presente en Isabela. Bueno, este fue el video de la primera actividad. Muchas gracias.